Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Ya estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es el momento de buscar su Biblia, guía de estudio en mano, y bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés. La gran tribulación viene directamente con una conexión de lo que estudiamos recientemente sobre la abominación desoladora. Hoy estaremos viendo el tema la gran tribulación y estará fundamentado básicamente en el Evangelio de Marcos capítulo 13, verso 19. En esta hora saludamos aquí en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz, que está con nosotros en los comentarios a esta lección. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias una vez más. Nos estamos uniendo a cada uno de ustedes en señal de agradecimiento a Dios por este nuevo encuentro que nos permite tener junto a ustedes. Así que desde ya, con Biblia en mano y guía de estudio, seguimos la temática para esta semana, los últimos días. En este momento, la ocasión es oportuna para que tratemos el tema de la gran tribulación. Así que oramos para que pidamos la sabiduría divina en el día de hoy. Amante Salvador, precioso Jesús, gracias por cada uno de los elementos que permites que compongan nuestra vida para darnos la fortaleza espiritual, emocional, física y social que necesitamos para que tengamos un completo bienestar. De una manera muy especial necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso te rogamos que siga iluminándonos con el entendimiento apropiado y que podamos poner en práctica y compartir con otros lo que aprendamos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. Importante, vamos a citar de entrada así rápidamente Marcos 13:19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Esta declaración de Marcos capítulo 13, el verso 19, señores, y vamos a leer textualmente lo que dice la guía de estudio en su primera parte para luego seguir ampliando el concepto. Marcos 13:14, por ejemplo, se refiere a la abominación asoladora y es el eje alrededor del cual gira este capítulo. Ya nosotros estuvimos viendo algunas pinceladas y algunos argumentos importantes sobre la abominación asoladora. Notemos aquí que Marcos 13:19, versículo ya leído, marca también lo que es el punto de transición y se refiere a una gran tribulación sin precedentes desde la creación del mundo, y esto presagia una persecución mucho más intensa que la ocurrida incluso en ocasión de la caída de Jerusalén. Hacíamos un fuerte énfasis lo que ocurrió allí en Jerusalén, la fuerte hambre que había, cómo los soldados romanos destruyeron el templo y las ciudades, y allá por el año 70 de la era cristiana. Ahora lo que estaremos estudiando sobre la gran tribulación todavía será mucho más fuerte. Marcos 13:19 cambia también al tiempo verbal futuro, señalando así hacia eventos cronológicamente distantes respecto de la época de Jesús. Por lo tanto, la gran tribulación debemos mirarla tomando como punto de referencia la época de Jesús mientras Jesús vivía, un poquito más adelante, que tiene una proyección hacia el futuro cuando estemos hablando ya bien extenso acerca de la tribulación. Noten que Marcos capítulo 13, versículo 14, hacen una referencia a la profecía de Daniel 9 de una manera muy específica. Y esa gran persecución que bien se describe en
Marcos 13, 19 al 23, hace un eco directo de las profecías de Daniel 7 y Daniel 8. Ahí vemos cómo el poder representado por el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios y lo hace durante tiempos y medio tiempo, según Daniel 7:25, o el equivalente que bien ya se ha explicado en reiteradas ocasiones, que se ha mencionado. De hecho, ayer es un punto clave que usted debe tener en cuenta, redireccionarse a un breve repaso de lo que se mencionó ayer, porque el equivalente aquí de estos tiempos y la mitad de un tiempo hace referencia a los 1260 años. Esto es por el equivalente según el principio día por año, porque al final nos daremos cuenta cómo dentro de la profecía de tiempo, estos años de la profecía específicamente se desprenden y debemos encontrarlo en el marco de la profecía más grande de tiempo, que son los 2300 años. Entonces, esta profecía iniciaría en el 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Y veremos ahí cómo Napoleón envió su general para que encarcelara al Papa en ese momento. Y durante este periodo de tiempo de los 1260 años podemos ver cómo el poder simbolizado por el cuerno pequeño persiguió, mató a quienes no estaban de acuerdo con el sistema de gobierno eclesiástico que ellos estaban llevando para ese momento. De ahí la importancia que nosotros necesitamos tomar en cuenta en el dato histórico que se puede brindar y que se está también analizando aquí. Efectivamente, pastor. De ahí que, tomando como punto de referencia el texto bíblico que estamos analizando de Marcos 13:19, cabe una gran pregunta y seguir enfatizando sobre la misma, porque de eso se trata. Estamos hablando acerca de la gran tribulación. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de la gran tribulación? Realmente no sabemos el concepto que usted pueda tener, amigo, sobre lo que es la gran tribulación. Hay muchas teorías que se han hecho sobre lo que va a acontecer con los hijos de Dios en torno a esa gran tribulación. Hay dos detalles ahí en el versículo 19 que ayudan a interpretarlo. En su descripción de las señales del tiempo del fin, Jesús señala ahora hacia un momento futuro mucho más distante que aquello de lo que ha estado hablando hasta aquí. Y por eso es muy importante, pastor, que usted haya citado esa profecía bíblica de largo tiempo, donde hubo momentos difíciles para el pueblo de Dios, donde se persiguió de manera sin misericordia a los hijos de Dios. Y si ese tiempo no se hubiese acortado por causa de los escogidos, la verdad es que la situación iba a ser difícil. Además, en contraste con el uso de pronombres como este y estos, que predominan en los versículos del 1 al 13, al describir acontecimientos más cercanos de su tiempo, el Señor usa pronombres como esa, ese, esos, con más regularidad en la última mitad de la profecía, señalando acontecimientos más distantes respecto de su tiempo. Notaremos que Jesús con esto se está refiriendo de una manera muy específica a cualquier otra historia, previa. Difícilmente pueda referirse solo a la desastrosa caída de Jerusalén, ya que hubo desastres peores antes y después. Entonces sugerimos en cambio que Jesús se está refiriendo a el periodo más largo de la persecución por parte del poder del anticristo, que veremos que tendría ya sus efectos posteriores en lo que estamos analizando. La profecía de los 1260 días que describe Daniel 7 y los versículos 23 al 27, usted podría ver y comparar de una manera específica Daniel 8, 9 al 14, así como Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, y segunda carta a los tesalonicenses en su capítulo 2. Eso es importante que usted lo pueda tomar como punto de referencia, porque este periodo de persecución
se extendió, como bien señalamos anteriormente, desde el año 538 a.C. hasta el año 1798, cuando fue acortado por la Reforma Protestante, tal como Jesús predijo en Marcos capítulo 13, versículo 20. Bien, Pastor Machuca y amigos oyentes, usted acaba de hacer mención de periodos muy importantes que nosotros deberíamos tomar como punto de referencia para seguir hablando acerca de la gran tribulación. Es importante recordar que en Daniel 7:25, donde aparecen 42 meses, de los cuales el pastor de la Cruz ha estado haciendo un fuerte énfasis, que son 1260 días o años, conforme al principio, utilizando el principio de día por año según informa la palabra de Dios. No existe, señores, mucha discusión al respecto. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es el cumplimiento? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Y es así que encontramos que el año 538, Pastor Machuca, que usted estaba haciendo mención, después de Jesucristo, que la iglesia entiende y habla siempre como el inicio de la profecía de los 1260 días o años literales, un periodo de tiempo donde la iglesia fiel de Dios ha sido perseguida por la iglesia popular, la iglesia católica romana. Por lo tanto, el 538 de Jesucristo ha sido entendido como el inicio por los pioneros de la iglesia y los eruditos estudiosos de la palabra de Dios, como ese periodo de persecución que se realiza desde el 538 y finaliza en el 1798. Y la pregunta es, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, ¿qué pasó en el año 1798 cuando finaliza ese periodo de tiempo de persecución del cual nosotros hemos estado hablando? Recuerden ustedes que de una manera directa el Papa Pío VI es tomado de una manera especial, tomado prisionero, y llega a su fin ese tiempo de persecución y opresión y muerte de aquellos que se oponían a este sistema que de alguna u otra manera imponía y dirigía a todos aquellos contrarios que pudieran oponerse de una manera muy especial este tipo de consecuencias y resultados. El cumplimiento tuvo entonces lugar al tomarse prisionero, y entonces el papado recibió esa herida de muerte, como bien se conoce en la aplicación que se hace a este acontecimiento, aunque posteriormente veríamos cómo su herida mortal fue sanada. Pero ya específicamente el periodo de dominio por encima de las autoridades y reyes del mundo, en aquellos tiempos, entonces el general Berthier fue y tomó prisionero al Papa Pío VI para ponerle fin y dar cumplimiento a que en ese año 1798 llegaría la clausura final de ese periodo profético. Este periodo de persecución del cual estamos estudiando en la gran tribulación concluye allí. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El texto sagrado de la Biblia habla de que ese poder luego fue puesto y actualmente notamos que ciertamente tiene una gran influencia a nivel mundial. Sobre la gran tribulación, ¿ya concluyó allí? No, por supuesto. La palabra de Dios habla en tiempos futuros también, después de haber concluido ese periodo papal en el año 1798. El tiempo de angustia, cual nunca fue, está próximo a caer sobre nosotros, y necesitamos una experiencia que ahora no tenemos y que muchos no se preocupan por obtener. A menudo ocurre que la angustia es mayor en la imaginación que en la realidad de muchas personas, pero no será así en la crisis que tenemos por delante, señores. La descripción más vívida no logra dar idea de la magnitud de la prueba. La ira de Satanás aumenta a medida que su tiempo se acorta y su obra de engaño, de destrucción, alcanza su cumplimiento durante el tiempo de angustia. Satanás ejercerá, señores, su poder sobre todos los que se hayan entregado a su dominio y sumergirá a los habitantes de la tierra en una gran angustia final
cuando los ángeles de Dios dejen de retener los feroces vientos de las pasiones humanas, se desatarán todos los elementos de contienda y el mundo entero se verá envuelta en una ruina más terrible que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Cuando nosotros vemos la aplicación directa ahora, no a solo ese acontecimiento, sino a lo que sucederá ya en la parte final, en el último tramo de la historia humana, veremos que al final de todo esto, Dios guardará y protegerá a su pueblo en este tramo de la historia. Pero cuando estemos llegando ya a lo que se hace referencia aquí, que es a la parte final, ya cuando todo haya de concluir, notaremos que no habrá 3 o 4 referencias de elección, sino que de 2 solo habrá una. Y en el tiempo que nos encontramos es cuando podemos elegir de qué parte, de qué lado estaremos. Estar de parte de Dios significa preservar y guardar nuestra vida para salvación eterna. Ir en contra de lo que Dios ha dicho y perder la fe y la confianza en su palabra significa entonces terminar y no tener una oportunidad más de vida eterna. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Esto dice El conflicto de los siglos, página 22. Entonces, todas estas evidencias que el texto bíblico nos está presentando, podemos ver un cumplimiento adicional entonces en referente a esto que ya hemos estado diciendo. Claramente, en esos días, después de la tribulación, después de lo que ya viene diciéndose en la lectura que estamos teniendo y lo que estamos analizando, los hijos de Dios serán libertados durante este tiempo, así como sus seguidores fueron libertados de la destrucción de Jerusalén en aquellos tiempos. Y en palabras de Elena White, la profetisa del Señor, dice: así también Jesús, ¿verdad?, previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para todos los que quieran para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Marcos 3 entonces termina con una nota de exhortación que no debe carecer de aliento. Y lo que les digo a ustedes, a todos, digo, velen. Esa es una conclusión muy buena en la etapa en la que se encuentra lo que Jesús está diciendo. Recuerden ustedes que venimos analizando, es la última semana de Jesús en la tierra. Leer y estudiar en paralelo tanto lo que nos dice Mateo 24, Lucas 21 y lo que nos está ofreciendo en su escatología Marcos 13, es oportuno que reflexionemos seriamente en esto. Velar es la orden. Pienso que es una buena recomendación. De hecho, pastor, he estado escuchándolo en su análisis y de verdad que uno tiene que ubicarse necesariamente en lo que Cristo habló acerca de la destrucción de Jerusalén y ese largo periodo que profetizó. Algunas personas piensan que ya el periodo de tribulación ya pasó o que no van a pasar. Lo cierto es que la proyección de ese discurso de nuestro Señor Jesucristo y que estamos estudiando también en el día de hoy, Cristo pasa rápidamente de el acontecimiento de la destrucción de Jerusalén a algo mayor en el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra que con la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Estos dos acontecimientos, señores, estaban abiertos a la vista de Cristo a lo largo de los siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Hemos hablado sobre lo que pasó en la Edad Media con los cristianos y la hora de angustia que tuvieron que vivir. Los discípulos, señores, no podían ni siquiera soportar la visión de estas escenas y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces gran aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y es importante puntualizar que durante más de 1000 años
iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones, señores, y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo. Todos habrían perecido, mas por causa de los escogidos, Jesús dijo, aquellos días serán acortados, y efectivamente, por la misericordia de Dios, esa persecución que se dio en ese tiempo fue acortada. Lo importante, como hemos mencionado, ya no todo quedó aquí. Nosotros estamos viviendo una actualidad donde los hijos de Dios con el tiempo van a recibir persecución, y esa gran tribulación de los días finales será muy parecida a lo que aconteció cuando esos cientos y miles de millones de cristianos murieron. Pero esto no le estamos diciendo para que ahora usted se meta en pánico, en temor, en miedo, y entonces diga, bueno, pero es que la situación va a ser difícil. ¿Estuvo Jesús con aquellos? Sí, lo estuvo también con aquellos, y lo estará con nosotros en los momentos terribles de la gran tribulación que ha de presentarse ante el mundo. Y nosotros tenemos que desarrollar la fe y creer que el mismo Señor Jesucristo que estuvo en medio de aquellas persecuciones también lo estará en el tiempo futuro, porque definitivamente cuando Cristo habló acerca de esa gran tribulación, incluyó a los cristianos de todas las edades, y nos incluye a nosotros también, que tendremos que pasar por momentos difíciles, pero repetimos una vez más, no estamos solos, no somos huérfanos, y tenemos un Padre celestial y amante que estará con sus hijos siempre, en todas las edades. Cuando ustedes escuchan personas decir que el pueblo de Dios no pasaría la gran tribulación aquí, sino que sería raptado a su pueblo, y eso le acontecería a todos aquellos que se rebelaron y no aceptaron, y entonces dan una interpretación diferente. Es bueno que ustedes sepan que cuando Jesús advirtió sobre los falsos cristos, su movimiento apenas recién había comenzado. Sin embargo, Jesús fue capaz de predecir con maravilloso asombro con este terrible hecho cómo se daría. Aún hoy ustedes ven cómo personas toman el lugar de Cristo, haciéndose pasar como Mesías, como Cristos que vienen y predicen y dicen cosas, pero que no pasan de decir y hacer cosas. Todo esto Jesús lo dijo. Aún no es el fin, ¿verdad? En la lección que viene, el próximo día, mañana, estaremos tocando directamente lo relacionado con la venida del Hijo del Hombre. Y es bueno que nosotros podamos detenernos y reflexionar de una manera más abarcante en cada uno de estos. Aún hoy estas personas insisten en ser Jesús y vienen con las cruzadas de milagros, sustituyendo la entrega a Dios por completo, y por encima de eso ponen una obra que es ajena a Jesús, a Dios, y esto engaña y trae consecuencias de desvío de la palabra de Dios como centro. El pueblo de Dios pasará por este momento, por este trance, pero Dios, el mismo Jesús, el mismo énfasis de protección que tuvieron aquellos cuando se sometieron a la obediencia a la palabra de Dios, así también Dios cuidará y protegerá a su pueblo aún en estos tiempos dificilísimos. Por eso es importante recordar una declaración que fue escrita en Maranata, en la página número 275, donde dice, o lleva como título, El Señor viene. Nosotros estaremos tocando el tema de la pronta venida de Jesús mañana, si Dios lo permite. Sin embargo, en estas ideas de cierre acerca de la gran tribulación, es importante recordar esto. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos van a permanecer inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. De manera que hoy vivimos con esa confianza. Hemos analizado momentos difíciles que ha pasado el pueblo de Dios, y quisiéramos reiterar una vez más, esto hace que algunas personas como que entren en pánico y en temor.
Siempre he dicho, Pastor Machuca y amigos oyentes, que en esta tierra no debemos estar provocando los poderes del mal, pero cuando los poderes del mal dirigidos por el mismo Satanás se enfoquen contra los hijos de Dios, la única preocupación que deben tener los hijos de Dios es cómo está la relación con el Señor. Y ocuparnos entonces en mantener una buena, estrecha relación con el Señor, porque los momentos difíciles y los tiempos de angustias y pánico que podamos pasar en esta tierra van a hacer nada cuando los hijos de Dios tienen esa conexión tan cerca con el Señor Jesucristo, y definitivamente eso es lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Habrá momentos de gran aflicción, pero de todos ellos nos librará el Señor si nos escudamos en su amparo, si estamos debajo de sus alas, si nos aseguramos en un así dice Jehová. Cristo de una manera muy especial cuidó, guió, protegió a su pueblo. Dios también hace lo mismo en estos tiempos que nos corresponden. Vamos a pedir a Dios que nos sigamos preparando para que cuando nos toque enfrentar dificultades podamos nosotros concentrarnos y tener fe en que Dios nos librará. Por encima de todas las cosas está la voluntad divina. Oramos pidiendo a Dios sabiduría y entendimiento para vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Padre amante, a esta hora una vez más ratificamos y confirmamos el pacto que hicimos contigo cuando te aceptamos como Salvador personal. Y queremos rogarte, oh Dios, que permitas en nosotros una vida de agrado para gloria y honra de tu nombre. Que podamos servirte de todo corazón y que podamos preservar y establecer el cimiento de la fe, una fe fuerte, una fe que crece, y que por encima de cualquier otra cosa, tu nombre es glorificado. Danos esa confianza en ti, Señor, y permítenos vivir para ti y por ti, ahora y por siempre. Gracias por escucharnos. Síguenos dirigiendo en el resto de este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.